¿Cómo están, amigos y amigas del Rincón de los Malditos? El día de hoy les traigo un nuevo relato de mi autoría. Se llama La cosa que habita en las montañas nubladas y, como se podrán dar cuenta, está ampliamente inspirado por el horror cósmico del maestro Lovecraft y por algunos otros autores de su círculo. Además, estamos celebrando Halloween en este año 2020, que lamentablemente se ha tornado tan difícil para todos. Los que conocen el canal saben que básicamente el contenido honra el mundo del terror durante todo el año, pero aún así, quiero ofrecerles esta historia para que juntos podamos conmemorar estas fechas tan especiales y oscuras. Espero que todos tengan un horroroso Halloween y que a partir de este momento las cosas vayan mejor para todos. Sin más que agregar, los invito a que me acompañen una vez más aquí, en el Rincón de los Malditos. Tiene ya muchos años que esa cosa se incrustó en las montañas nubladas, y desde ese momento, el olvidado pueblo de Kellergast permaneció maldito y condenado. Allí solo quedan las casas olvidadas, con sus siluetas sombrías y con sus paredes desgastadas, que parecen cargar el peso increíble de una bruma sin forma, invisible pero totalmente perceptible, tan densa como el negro humo de un terrible incendio, y tan grande como una poderosa nevada que cubre cada espacio con su helada y húmeda presencia. Y aunque incluso antaño, este sitio siempre ha mantenido una frescura misteriosa que viene surcando las olas de los mares del norte, una extraña neblina perpetua se instaló en Kellergast desde que esa extraña sensación comenzó a estrujar lenta y sádicamente en los corazones de las personas. Pero ni siquiera este extraño fenómeno meteorológico, ni las terribles leyendas que se cuentan, han logrado atraer la atención de los más curiosos, porque hasta el más mínimo atisbo de interés se borra de la mente de las personas cuando observan desde lejos las antiguas casas de ladrillos o cuando son capaces de sentir la terrible desdicha que mora en cada esquina y en cada maldito rincón del pueblo. Kellergast está situado a unos 20 kilómetros de la ciudad de Opperdet, que es el nombre que le dieron a toda la infraestructura que construyeron en la inmensa zona árida. Pero hay otros suburbios con diferentes nombres que componen esta urbe que no es más que una suerte de gueto venido a más. Del otro lado está el tétrico pueblo de Miseryshire, en donde desde hace años han ocurrido terribles sucesos, como desapariciones extrañas, asesinatos sin resolver, y que comparte un lúgubre clima que se mantiene frío y húmedo la mayor parte del año. Así que se podría decir que Kellergast siempre ha estado en medio de la locura y de la desesperanza, y era solo cuestión de tiempo para que algo de esto llegara a instalarse en el corazón de nuestra tierra. Aún recuerdo lo hermosas que eran las enormes montañas nubladas que se alzaban al este. Es decir, siguen estando ahí, pero ahora voltear a verlas genera un malestar muy profundo e inexplicable. Es como si algo, oscuro y malsano, hubiera salido desde el interior de la tierra para instalarse oculto entre las ondulantes pendientes elevadas. Y justo de eso voy a hablarles ahora mismo. Se trata de una de las experiencias más horribles que he tenido la desdicha de presenciar en mi vida. A la fecha, no he podido superar lo que vi en ese odioso lugar, y maldigo el día en que decidí volver a esas ásperas tierras malditas. Esto ocurrió hace ya muchos años, cuando Kellergast era un lugar mejor en todos los sentidos. Las personas paseaban tranquilas por las largas calles hasta que llegaban al lago al pie de las montañas, donde se podía ver a los niños jugando y corriendo en el pasto humedecido. Nadie sabe con seguridad cómo es que pasó. Mi abuelo creía que la decadencia había emergido de la zona árida. Me lo dijo la última vez que lo vi, cuando era niño, y aunque no sé cómo fue que lo descubrió, realmente no era un secreto que esa tierra escondía algo muy malo en ella, y es fácil deducir que alguna parte de su horrible influencia hubiera afectado a nuestro pueblo. Los nativos Suxux, que vivían al este de lo que ahora es Opperdet, han habitado esta región por mucho tiempo, y contaban extrañas leyendas con respecto a ese lugar. Según mi abuelo, ellos le llamaban Kiue Sipactle, que significa el lugar donde cayeron, y decían que hace siglos, cuando la tierra era diferente, una gigantesca roca impactó violentamente en lo que hoy es la zona árida, y que en su interior viajaban una inmensa cantidad de seres espantosos y de origen estelar.
Algunos despertaron con la caída y se esparcieron por todo el planeta, pero los Uxuyux creen que a la fecha hay un cúmulo de criaturas durmiendo en el podrido interior de esta tierra desdichada. Como se imaginarán, el horror llegó a Kellergast un par de meses después de que los magnates vieran una oportunidad en estos terrenos abandonados y comenzaran a excavar sin ningún temor o remordimiento para construir sus lánguidos edificios. Sin previo aviso, la gente que vivía feliz y próspera en el pueblo comenzó a sentirse muy abrumada de estar en Kellergast. Incluso mi abuelo, que siempre había sido un entusiasta empedernido del crecimiento de esta región, comenzó a verse apático la mayor parte del tiempo. Al principio organizaba reuniones para tratar de descubrir qué pasaba, pero rápidamente dejó de hacerlas, y en lugar de eso, se encerraba en su casa y no se le veía en días enteros. Había quienes partían sin avisar a nadie, abandonando proyectos o negocios que estaban en el auge de su desarrollo. Otros migraban lentamente, sacando primero a los jóvenes y a los más viejos. Los establecían con familiares o amigos de diferentes regiones y luego, una vez que resolvían sus pendientes o cuando el hastío inagotable los superaba por completo, alcanzaban a sus familias en el exterior y nunca más se volvía a saber de ellos. Naturalmente, esto supuso un duro golpe para la economía del lugar, que poco a poco fue perdiendo la mayor parte de la gente que invertía o que contribuía de alguna manera en el crecimiento de Kellergast, y muy pronto, el pueblo quedó casi vacío. Aunque había quienes, a pesar de la horrible aversión que sentían por vivir ahí, no tenían los recursos para irse. A pesar de todo, mi familia permaneció aquí, aunque no por gusto, y más bien porque al irse todo el mundo, varios de los negocios fracasaron, entre ellos los comercios de mis padres, que cayeron en una bancarrota tan grotesca que después de gozar de cierta opulencia, terminamos siendo una familia pobre, y lo que resultaba más extraño es que mi abuelo no parecía interesarse en lo absoluto. Estaba ido la mayor parte del tiempo, e incluso su aspecto personal había decaído fuertemente. Ya no era el señor gallardo y afeitado que gustaba de relacionarse y de hacer negocios. Ahora era un viejo muy misterioso, al que solo se le veía cuando salía por las mañanas rumbo a la biblioteca, en la que era conocido por haber leído, o por lo menos por haber tomado, más de la mitad de los libros que tenían. Salía muy temprano con un carrito, en el que llevaba docenas de libros, y luego se le veía volver con otro lote igual de impresionante. En muchas ocasiones intenté hablar con él, pero ya no era el mismo de siempre. Algo lo había alterado muchísimo, y en su expresión se podía ver un horror desconcertante. Justo cuando cumplí 16 años, mis padres tomaron la decisión de que nos iríamos del pueblo, y me parece que fue el mejor momento para hacerlo. La sensación de incomodidad se hacía cada vez más grande, o tal vez seguía siendo igual, pero se hacía más pesada porque era permanente. No podías reír, comer o ni siquiera dormir sin sentir algo como un tremendo peso que de alguna manera que no sé explicar te invitaba a alejarte lo más posible del lugar. Mis padres habían tenido suficiente de esto y decidieron que probaríamos suerte en otro lado. La tía Hazel le ofreció a mi padre un cuarto, en el que nos podríamos quedar hasta que lográramos volver a sentar cabeza, y aunque no entendía nuestra situación, estaba dispuesta a ayudarnos a salir de aquí. Lo triste era que mi abuelo no quería irse, argumentaba que había estado investigando arduamente y que estaba a punto de descubrir lo que estaba pasando. Nos decía que él también se sentía inquieto la mayor parte del tiempo, pero que todo eso tenía que ver con las montañas nubladas. Le dijo a mi padre que ahí había algo que estaba causando que se sintieran terriblemente mal, y que estaba comprometido con detener esta catastrófica sensación. A pesar de la insistencia de mi padre, no logró convencerlo, y a los pocos días nos fuimos del pueblo a la casa de la tía Hazel, y aunque Kellergast quedaba relativamente cerca, mi padre nunca quiso visitar al abuelo, o tal vez sí quería, pero el simple hecho de pensar en volver le revolvía el estómago y lo hacía sentir muy mal, así que actuamos como toda la gente que se va para no volver, e hicimos como si aquel lugar que antes fuera maravilloso se hubiera desvanecido de la faz de la tierra. La fortuna nos sonrió en los próximos años y yo pude continuar mis estudios. Había pasado ya mucho tiempo desde que dejamos al abuelo en aquel lugar, y aunque mi vida había mejorado muchísimo desde entonces, no era capaz de dejar atrás el pueblo, ya que me sentía muy culpable de habernos ido sin él. Para mitigar este pesar, le mandaba cartas en las que le contaba cosas mundanas y simples, como que mi padre había conseguido un nuevo empleo, o que mi hermano Tim
había conocido a una hermosa mujer y estaban próximos a casarse. Y aunque sus breves contestaciones denotaban poco interés, lo que yo realmente quería era saber que estaba vivo o que estaba bien. Pero eso siempre lo puse en duda, porque era imposible que alguien con el tremendo peso de la bruma de Kellergast sobre sus hombros pudiera estar bien, pero al menos me sentía feliz de que me respondiera. Todo iba normal, hasta que un día me llegó una carta inusualmente larga y oscura de su parte. La recibí como de costumbre en el buzón de la universidad, la guardé en mi habitación y la leí por la noche. Desde que comencé con las primeras líneas, me di cuenta de que algo andaba mal, y un frío sutil que acompañaba a las tinieblas que me esperaban comenzó a helar la habitación. Se las narraré aquí íntegramente para que puedan darse cuenta ustedes mismos de las extravagancias que mencionaba. Han pasado ya muchos años desde la última vez que hablamos. Disculpa mis malos modales en las últimas cartas. Entenderás que no puedo desatender ni por un momento mi labor, pero ya lo he descubierto todo, y sé por qué la gente evita nuestro amado pueblo. Por años me enfrasqué en lecturas de todo tipo, escudriñé la psicología, la geología, las ciencias terrestres generales, incluso debo confesar que leí libros esotéricos sin ninguna pena, y es que en algún lugar debía encontrar la razón del oscurecimiento de Kellergast, solo que lamentablemente no pude encontrar casi nada útil. Leí todo lo que pude, incluso importé algunos tomos extraños, pero no pude hallar ningún tipo de respuesta. Después de que se fueron caí en depresión, y estuve a punto de ir tras de ustedes. Solo la más malsana curiosidad me detuvo de hacerlo, y entonces decidí que iría en busca de respuestas hacia las montañas. Era una conclusión bastante obvia, pero realmente me tomó mucho tiempo hacerlo, porque no encontraba el coraje para acercarme. Sé que cualquier otro no entendería mi situación, y creerían que la vejez me ha dejado loco, pero contigo es diferente, tú lo puedes recordar. La profunda incomodidad que se siente solo de posar la mirada en la nublada cima de la montaña principal es comparable con observar a la más atroz de las impurezas del universo. Así que aún con la terrible sensación de horror que sentí, caminé con decisión hacia las montañas. En mi camino me di cuenta de que todas las casas y comercios que están más cerca de ellas se encontraban ya totalmente abandonadas. Es decir, todo el este del pueblo se encuentra despoblado, y en verdad entiendo por qué. La angustia y el terror que se siente en esta zona es tal que si hubiéramos vivido aquí, habríamos sido de los primeros en partir sin pensar en nada. Cuando llegué al lago que está en las faldas de las montañas, la incomodidad y la angustia eran tan fuertes que costaba trabajo mantenerse en pie. Mi idea era subir un poco por el camino con la esperanza de encontrar algo concluyente, pero la verdad es que no pude hacerlo. En ese momento lo único que quería era regresar, correr despavorido y abandonar Kellergast de una vez por todas, pero algo llamó mi atención. A lo lejos pude ver que una silueta se movía en las montañas, así que me acerqué solo un poco para intentar ver mejor. Entre la niebla pude distinguir una extraña criatura con un aspecto tan atroz que no puedo explicar cómo fue que no perdí la razón al verlo. Era una especie de malsana crisálida gigante que estaba pegada en la parte media de la montaña principal. Latía constantemente, y aunque verla me causó un terror inconcebible, supe que aquella bestia estaba llenando al pueblo de su terrible influencia. Luego pensé en cómo podría matarla, ya que muy seguramente, en el estado en que se encontraba, estaría vulnerable ante cualquier ataque. Pero antes de que pudiera pensar algo más, escuché que alguien me llamaba por mi nombre a mis espaldas. Era Jason Bigby, un viejo amigo de mi juventud, al que a veces frecuentaba para tomar algunas cervezas. El hombre tenía una expresión muy extraña. Parecía sorprendido y a la vez se notaba el cansancio impreso en su semblante. Lo saludé amablemente como lo harías con cualquier amigo, pero no contestó ni tampoco reaccionó de ninguna forma. Nos quedamos viendo unos segundos más y luego volví a hablarle. Le hice preguntas sin importancia, ya que solo quería saber si se encontraba bien, y escuchar la voz de un amigo hubiera sido reconfortante. Tristemente el sonido que salió de su boca no se parecía en nada a la cálida voz de Jason, y en su lugar se escuchó lo que podría describir como un animal rugiendo que intentara articular palabras. El horror que sentí fue tan atroz que me vino un ligero desvanecimiento del que solo pude escapar porque sabía que a pesar de que aquel tipo tenía todo el aspecto de Jason Bigby, no era más que una ilusión óptica o una criatura tratando de engañarme usando la apariencia de mi amigo. Así que aún con la edad y con el pesar de estar tan cerca de la montaña, salí corriendo como nunca había corrido en mi vida, y aunque disminuí la marcha, no me detuve hasta que llegué a mi casa.
Las siguientes 3 semanas no sé cómo las sobreviví. En mi mente y en mi alma había un miedo tan puro y profundo que incluso olvidé o dejé de sentir la incomodidad habitual de estar en el pueblo. No quería salir de mi casa y solo lo hacía para comprar alimentos. Sentí que estaba perdiendo la razón y parecía como si en todo momento estuviera soñando. Luego, de alguna forma recuperé algo de compostura y decidí que era el momento de hacer algo, y estaba seguro de que aquel capullo gigante que vi en la montaña era el culpable de todos los males que habían caído en Kedergast, y sabía que fuera lo que fuera la cosa que habita en las montañas nubladas, su origen debía de ser la purulenta y terrible zona árida. Ahora, mi querido nieto, tú siempre has sido el más comprensivo de tu familia, y aunque no espero que me creas, me siento con la obligación de avisarte que volveré a ir hasta la falda de la montaña y voy a quemar a la criatura que está dentro de la asquerosa crisálida. Lo haré todo rápidamente y espero no encontrarme con alguno de sus guardianes. Creo que si lo logro, la odiosa influencia del terrible monstruo desaparecerá del pueblo, y serás el primero en saberlo. Pero si no lo consigo, no quiero que hagas nada al respecto. No les cuentes a tus padres o hermanos, y ni se te ocurra venir al pueblo. Las cosas ya no son seguras por aquí. Lo sé porque en las noches se escuchan extraños y lejanos rugidos, como los que hizo la imitación de Bigby en el lago, lo cual me hace pensar que hay más de un guardián en la zona. Nunca fui el mejor padre, y desde luego tampoco fui el mejor abuelo, pero quiero que sepas que siempre los he amado mucho, y que si me volví así de extraño y sombrío, fue porque estaba tratando de protegerlos a ustedes y al legado de nuestro pueblo, que ahora ya me parece irreconocible. Realmente espero poder verte una vez más. Era innegable que quedarse en el pueblo había hecho trizas la mente del abuelo, pero aunque todo lo que escribió era raro y ciertamente increíble, algo dentro de mí sabía que absolutamente todo era real. Especialmente porque yo viví en carne propia esa horrible sensación, esa desesperación martilleante que te invade y que no te abandona nunca. Les puedo jurar que hasta en sueños seguía sintiéndome de esa manera, e incluso en las celebraciones o los momentos felices seguía presente esa terrible opresión que finalmente nos orilló a dejarlo todo y a empezar una vida nueva. No pude dormir toda la noche, y al día siguiente tampoco pude concentrarme en mis clases, así que pedí un permiso especial para irme por unos días. Alegué que mi abuelo se encontraba mal y que yo era el único que mantenía contacto con él, y aunque la idea no me terminaba de convencer, no iba a abandonarlo por segunda ocasión. Me llevé el viejo auto que me regaló mi padre, y aun con todo el pesar del mundo, me puse rumbo a Kedergast. Mi plan era traer al abuelo conmigo y no volver nunca más, pero lo que realmente me preocupaba era lo que encontraría al llegar, porque en mi mente retumbaba cada vez con mayor fuerza un miedo inexplicable, y creo que todos los que vivimos alguna vez en ese maldito lugar sabíamos que lo que sentíamos no era natural, y que había algo que lo estaba causando, solo que nadie se atrevía a decirlo y mucho menos a hacer algo al respecto. Desde que faltaban solo unos pocos kilómetros para llegar, ya empezaba a sentirme abatido, y un desgano que casi me hace volver invadió mi ser, pero estaba totalmente decidido a encontrar a mi abuelo, y lo aguanté. Si todo sale bien solo serán unas horas, pensé, pero nada me hubiera preparado para el horror que experimenté en aquel lugar. Para mi sorpresa, en Kedergast había mucha más gente de la que me esperaba, pero su expresión era muy oscura, y sus movimientos parecían pesados, como si solo fueran sombras que perdieron su brillo hace mucho tiempo. Los entendía a la perfección porque yo conocía el peso que cargaban en sus hombros, y le agradecí a Dios por haberme permitido dejar atrás este lugar. Me dirigí rápidamente a la casa de mi abuelo, que ahora lucía muy deteriorada y sumamente lúgubre. Toqué a la puerta y naturalmente no obtuve respuesta. Quería creer que estaría ahí y que después de un afectuoso saludo nos iríamos a toda velocidad, pero obviamente esto no fue así. El abuelo se había internado entre las calles, acercándose asquerosamente hasta las montañas, y yo tendría que ir a buscarlo. Me quedé un rato contemplando la fría puerta de ébano gastado, mientras en mi cabeza trataba de aceptar la idea de que tendría que ir al este lo antes posible. Así que sin pensarlo, me adentré en las calles abandonadas de Kedergast. Caminé por varios minutos y realmente pude confirmar que la horrible sensación aumenta violentamente hasta volverse casi insostenible cuando estás cerca de las montañas. A unos cuantos pasos de mi posición pude ver el hermoso lago, pero lejos de llenarme de nostalgia por los bellos momentos que pasé en él,
sentí una incomodidad indescriptible. Aún así, no me detuve y me mantuve tan firme como me fue posible. El sendero hacia las montañas ya se podía distinguir a la distancia, pero para este punto, cada paso que daba era pesado y torpe, como si mis zapatos hubieran sido reemplazados por botas metálicas. Seguí caminando parsimoniosamente hasta que por fin pude verlo con mis propios ojos. Al frente, la montaña principal se alzaba imponente hasta que se perdía de vista, pero como si se tratara de un parásito, una enorme protuberancia de un color difícil de describir, latía rítmicamente haciendo parecer como que la montaña estuviera respirando. Quedé asombrado a la vez que un frío pánico crecía en mi interior, ya que el abuelo no mencionó que esa cosa fuera de un color en particular, y creo que no hubiera omitido un detalle tan particular, y eso se debía a que cuando él la vio, la criatura aún no estaba lista para salir, pero ahora, la crisálida estaba casi rota, y yo estaba a punto de presenciar el nacimiento de la aberración más grande del universo. Quería correr de vuelta, pero mi cuerpo no respondía, y de pronto, sin el más mínimo aviso, una horrible criatura brotó rápidamente del capullo. A lo lejos, se escuchaban unos gruñidos espantosos que de inmediato asocié con los guardianes de los que me habló mi abuelo, y la abominación que estaba frente a mí alzó unas enormes alas repulsivas que se desdoblaban poco a poco. La criatura despabiló rápidamente, y emitió un chillido intenso y agresivo que seguro se escuchó en todo el pueblo, e inmediatamente después se iluminó totalmente, brillaba con mucha intensidad, y aunque ahora trato de esforzarme para recordar o explicar los colores que recorrían su cuerpo, no soy capaz de reproducirlos en mi mente, pero lo que sí puedo recordar, y creo que jamás olvidaré, es su detestable forma. A todas luces parecía ser una polilla infernal, solo que su cuerpo era como el de una tarántula gigantesca y peluda. Tenía muchas patas largas y picudas con las que se aferraba sin esfuerzo a la montaña. Su cola era gorda y abultada. Al frente se alzaba un cuello achaparrado, del que se desprendían 3 cabezas humanoides con rostros totalmente abismales que parecían ser tersos y frágiles, pero sus facciones resultaban tan odiosas e inquietantes que harían temblar despavorido a cualquiera que tuviera la desdicha de verlas. También tenía lo que parecían ser brazos en la parte superior de su cuerpo, y cada uno de ellos terminaba naturalmente con unas horribles manos que estiraba y movía en círculos como tratando de adaptarse a ellas. Por último, sus enormes alas aún estaban terminándose de desdoblar, pero se podía apreciar que estaban cubiertas de formas extrañas como símbolos o garabatos. A lo lejos, se seguían escuchando los intensos rugidos de los guardianes, y aunque me sentía aterrado a más no poder, mi cuerpo estaba paralizado por completo. Luego la criatura comenzó a moverse hacia arriba de la montaña, y mientras lo hacía, puedo jurar que la mirada de sus 3 malsanos rostros se posó sobre mi cuerpo tembloroso, y en ese momento por fin reaccioné. Corrí como si no hubiera un mañana, dejando atrás ese atroz espectáculo que acababa de presenciar. Llegué a la parte del pueblo donde aún quedaba gente, y me di cuenta de que esas personas también fueron espectadoras del nacimiento de esa bestia. Algunos sacaban sus pertenencias de sus casas, y otros simplemente corrían despavoridos como yo lo hacía. Llegué a mi auto, y me fui sin titubear y sin mirar atrás. En el camino, pude ver que otras personas también partían en autos retacados, y que otros habían optado a viajar en un viejo autobús, y aunque no lo sé con certeza, dudo mucho que hoy en día quede alguien en Keldergast, no después de que ese horrible insecto hiciera brillar las montañas con sus estridentes colores. Volví a la universidad, pero la verdad es que ese año escolar lo perdí por completo. Tuve que darme de baja temporal un buen tiempo, porque simplemente no podía estar en paz. Tardé meses en poder dormir bien, pero el trauma seguía presente. Incluso en mis sueños, aparecía una brutal colonia de insectos que estaba liderada por la inefable polilla de las montañas. Pasaron los años, y realmente me costó mucho trabajo volver a la normalidad. Terminé mis estudios y comencé a trabajar con uno de mis maestros, pero nunca volví a ser el mismo. Fue como si una parte de mí hubiera muerto a la par que nació aquella monstruosidad. Nunca más volví a saber nada del abuelo o de Keldergast, y aunque se supo del éxodo repentino que se dio de pronto, nunca nadie comentó nada al respecto, y a los curiosos que preguntaban constantemente qué había pasado, se les invitaba a visitar el pueblo para que pudieran experimentarlo por ellos mismos. Puedo decir que tuve una vida plena, me casé y tuve hijos, pero ahora que soy un anciano, quiero dejar esto como un testamento de lo que viví aquella vez, y aunque podrían pensar que tal vez ya lo he superado, les puedo decir que no es así. Aún a la fecha,
sigo teniendo pesadillas en las que la cosa que habita en las montañas nubladas ha arrasado el mundo junto con su progenie y sus horribles guardianes, y solo espero haber muerto antes de que eso ocurra en la realidad. Eso ha sido todo por este video. Espero que hayan disfrutado de este relato, tanto como yo disfruté al escribirlo. Suscríbanse al canal si quieren ver más contenido de este estilo. Gracias si han llegado hasta este punto. Les deseo un feliz Halloween a todos y nos vemos hasta la próxima, aquí, en el Rincón de los Malditos.